Subsidios de ahora en más allá del congelamiento anunciado hace algunos días, sobre todo teniendo en cuenta la desproporción todavía que hay entre el AMBA, Gran Buenos Aires y Capital, y el interior del país. Y quería retomar también algo que decía usted, ministro, recién Meoni, respecto de que no va a haber puja para el aumento de los costos, una de las razones que daba. Entiendo de ahí, y corrígeme si me equivoco, que no va a haber aumento salarial tampoco entonces para estos sectores. No. El aumento salarial va por otro camino, pero digamos, buena parte de los costos están asociados al combustible, no solamente a salarios. La política salarial está en paritarias y está abierta y se está discutiendo, y nosotros en los próximos días estamos convocando fundamentalmente a la UTA y a los empresarios para realizar una primera charla que no corresponde a nuestro ámbito, es un ámbito del Ministerio de Trabajo, pero creemos que como Ministerio de Transporte debemos también ser quienes viabilicemos ese acuerdo, y obviamente que sí tiene impacto el salario, pero no es el impacto solamente el del salario, es uno de los impactos mayores, pero el otro impacto, que es el del combustible, tiene una fuerte incidencia y por lo tanto al no tener aumentos es importante que haya un esfuerzo también de parte de las empresas en ese sentido, es decir, obviamente que creemos que va a haber aumentos salariales, que esos aumentos irán dándose en función también de cómo evolucione la inflación en los próximos meses, y a partir de allí tomaremos las decisiones y el aumento. Nosotros, reitero, son 120 días que estamos revisando absolutamente todo el sistema de tarifas, incluido el costo de la tarifa, y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en la zona metropolitana, sino también en el interior del país. Hay muchos desequilibrios respecto del costo de los boletos en una provincia u otra, en una ciudad u otra. Hay ciudades que valen 35, 36 pesos un boleto y en otras valen 10 pesos, cuando el kilómetro recorrido de un micro o de un bus o un colectivo es más o menos lo mismo. Digamos, la cantidad de combustible que gasta es lo mismo, la cantidad de gasto de cubiertas es exactamente lo mismo. Es decir, todos sus componentes, el salario es exactamente el mismo, por lo tanto, digamos, hay como mucha distorsión en muchos lugares y queremos trabajar para evitar esas distorsiones y que haya, sobre todo, reitero, una política más transparente respecto de cuánto se paga a cada empresa. Creemos que hay muchas empresas que tienen frecuencias que no son necesarias y que eso tiene un costo enorme para el Estado, que después termina siendo un costo para todos los argentinos, y queremos ser en ese sentido mucho más equitativos, y la lógica de la política de subsidios no es subsidiar a empresas, sino subsidiar al pasajero. Y en ese sentido, obviamente que SUBE tiene un rol muy importante, queremos rediseñar SUBE, queremos ampliarlo a todo el ámbito nacional y vamos a trabajar tecnológicamente también para que SUBE sea un elemento esencial de control de la política de subsidios y de eficiencia de la política de subsidios. Sí, buenos días, ministros. Estela Garnica de A24.com. Primero al ministro Cafiero, quería preguntarle si están trabajando en un bono para aumento salarial a sectores privados y estatales, en qué instancia está y si lo anunciarían en las próximas horas. Y por otro lado, el ministro Meoni, ¿cuál es la situación de la concesión en la terminal de micros de Retiro, teniendo en cuenta que estamos abriendo la temporada de verano? Hay miles de turistas quejándose, no solo por la infraestructura, sino también por la falta de seguridad. Tengo entendido que se venció la concesión, la van a prorrogar. ¿Hay una posibilidad que el Estado tome cartas en el asunto, que se haga cargo? Gracias. Gracias. No sería un bono. Lo que está pensando es en generar aumentos de suma fija en los sectores, en el sector privado y en el sector público, y que vaya a cuenta de futuros aumentos o de la paritaria, que como bien dijo el ministro anteriormente, son paritarias que para nosotros, para este gobierno, las paritarias tienen que ser libres, tienen que estar abiertas, es parte de lo que nosotros habíamos dicho en la campaña y es parte de lo que estamos cumpliendo. Para nosotros la negociación paritaria es una herramienta que genera mayor desarrollo social, mayor desarrollo de la economía y sobre todo activa ese consumo que estamos necesitando. Desde ese punto de vista, la política que se está fijando, que está fijando el ministro Moroni en trabajo, tiene que ver con encontrar un acuerdo entre las gremiales empresarias y los representantes de los trabajadores, un acuerdo, una suma fija que contemple la posibilidad de pagar y después, por otro lado, que haga subir los salarios, sobre todo de quienes están más abajo, digamos, ¿no? Y eso haga, de alguna manera, que genere, mejor dicho, las condiciones necesarias para que
se inyecte una nueva masa salarial para que se reactive el consumo y se reactive la producción, que en definitiva son las medidas que estamos tomando porque hemos encontrado muchos convenios que han quedado muy por debajo de la inflación y queremos que eso se recupere. El anuncio sería cuando se termine la negociación. Todavía esa negociación está abierta, no está todavía, es mañana, no, todavía no queremos ponerle un plazo. Son negociaciones que están abiertas, estamos siguiéndolo muy de cerca, sabemos que es necesario y queremos en cuanto antes poder dar la noticia. Pero en definitiva lo que estamos buscando es que realmente esto sea una política donde todas las partes estén presentes y estén conscientes de lo que se está logrando. Si nosotros logramos, a partir de un acuerdo entre empresarios y trabajadores, logramos un acuerdo donde se suban los sueldos y eso se entienda que va a ir a consumo, eso se entienda que va a ir a góndola, bueno, estamos entendiendo cuál es la mecánica de redistribución que quiere encarar este nuevo gobierno. Respecto de la terminal de ómnibus de Retiro, la verdad es que sinceramente nos encontramos en una situación muy compleja, tanto desde el punto de vista jurídico como también del estado operativo de la terminal. Yo hace pocos días la estuve recorriendo con motivo de iniciar el periodo de control permanente y sostenido, pero en este caso era por el inicio de las vacaciones. La verdad es que es una terminal que no nos gusta a nadie en la situación que está, desde todo punto de vista, no solamente la seguridad en el entorno, la limpieza, la eficiencia. Sinceramente nos encontramos con algo que yo por lo menos no entiendo cómo no se tomaron decisiones hasta ahora y se fueron prorrogando de manera sucesiva la concesión de la manera que está. La verdad es que estamos analizando jurídicamente cuál va a ser el camino a tomar. Yo en eso quiero ser muy responsable porque no podemos tomar o decir cosas que uno desearía que fueran así, pero después el derecho no siempre nos acompaña al Estado y cada vez que el derecho no acompaña al Estado, quien paga es el Estado y todos los argentinos. Por lo tanto, quiero ser muy responsable respecto de eso, pero sí vamos a tomar medidas en los próximos 60 días respecto a la terminal de ómnibus. Mi intención es, en principio, volver a licitar y que se vuelva a ver ofertas y adjudicatarios. Y si eso eventualmente requiere un tiempo demasiado largo y tenemos posibilidades y capacidad jurídica, reitero, de intervenir la terminal y tomar posesión de la terminal, lo haremos. Buenos días, Jorgelina Rosario de la agencia Bloomberg. Para el ministro Cafiero, teniendo en cuenta el sendero de ingresos y gastos del Estado, ¿cuál sería el costo fiscal de esta medida de congelar las tarifas por 120 días? Y para el ministro Meoni, mencionaba que iba a haber una invitación a las provincias para que se sumen a esta discusión de revisar los subsidios y hablaba del impacto del costo del combustible. En muchos casos se ve impactado en las provincias por las tasas municipales y las tasas provinciales. En la discusión, digamos, en el diálogo que van a tener con las distintas provincias, ¿está este tema planteado? ¿Se va a plantear de ver cómo puede bajar ese impacto de esas tasas? Muchas gracias. Sí. El impacto desde el punto de vista fiscal es un impacto hipotético, digamos, ¿no? Porque hoy por hoy, como dijo el ministro Meoni, gran parte de la estructura de costos que tiene el transporte, sobre todo lo relacionado al tema de combustibles, está estable de alguna manera porque no han subido los combustibles. Entonces, en ese sentido, hay un gran incentivo como para que esa estructura de costos no se mueva demasiado. Si eso no se mueve demasiado, entonces habrá que evaluar posteriormente cuál es realmente el impacto fiscal que tiene. Digamos, va a ser algo posterior. Entendemos que no se tiene que mover, no debería moverse mucho, por eso llamamos nosotros, así como lo hicimos en otra oportunidad con otros sectores, llamamos a que prime el espíritu colaborativo, que se mire y que se mida cuáles son las consecuencias de tomar medidas unilaterales en este sentido y de aumentos unilaterales en este sentido. Por eso lo que queremos nosotros es generar un sistema que sea sostenible y sustentable en el tiempo y para eso necesitamos que todas las variables colaboren entre sí. Acá lo que nosotros estamos llamando es también a las empresas a que colaboren en esta línea y que sean parte de alguna manera de estabilizar y tranquilizar a la economía.
Con respecto al impacto, las diferencias, costos tributarios que hay en cada provincia, nosotros estamos trabajando sobre la base de un costo único de boleto. Reitero, el colectivo tiene por kilómetro un costo determinado en cuanto a su funcionamiento, de combustible, mantenimiento, amortización y etcétera, y el costo del pasajero, nosotros entendemos que debe haber un costo, una tarifa plana nacional que después cada municipio, cada provincia tiene el derecho de cobrar por encima o por debajo de eso, pero que ese costo lo debe asumir cada provincia y no la nación, digamos. Hoy hay mucha distorsión en ese sentido y es lo que queremos evitar, digamos. Hay en muchas localidades intendentes que no quieren asumir la responsabilidad de aumentar una tarifa y que por lo tanto hace años tal vez que están congeladas, otros los han aumentado siguiendo el costo inflacionario y han tal vez pagado el costo político, entre comillas, pero haciendo lo que debe ser equilibrio, y no debe ser el Estado Nacional quien subsidie a aquellos que quieren hacer las cosas de manera irresponsable. Entonces, nosotros vamos a establecer un costo de boleto nacional y un costo operativo nacional. Obviamente que hay distintos impactos en cada unidad respecto a la zona donde transita. No es lo mismo las zonas donde hay 40 grados de temperatura y caminos de tierra donde recorren buena parte de su recorrido por tierra y no por asfalto que aquel que lo hace por asfalto, pero vamos a tener obviamente la consideración de cada una de las regiones y el impacto en cada una de las regiones de ese transporte. Pero reiteramos, queremos que sea una política más equitativa en el orden nacional y que cada provincia y cada municipio después absorba o no en función de esas distorsiones que existen. Última pregunta. Gracias. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Pregunta para el ministro Cafiero. Por un lado, preguntarle sobre el tema de este aumento, si en el marco de este diálogo, si ya se ha oscilado en montos, se ha hablado de 6.000 pesos, inclusive más, si podría tener precisiones en este sentido, como así también si hay topes salariales con referencia a esto en el diálogo con los sectores. Hay muchos gremios que ya han obtenido durante el 2019 un acuerdo con una paritaria que sigue vigente aún en 2020. ¿Qué va a ocurrir con esos sectores? Que inclusive algunos llegan hasta, puede ser abril o en junio. ¿Qué va a ocurrir? Si van a estar contemplados o no. Gracias. Gracias. En primer lugar, lo que nosotros estamos trabajando sobre un método donde buscamos que los sectores y que los actores involucrados en cada una de las decisiones, sean parte. La semana pasada logramos generar un gran acuerdo sobre este modo de trabajo, que fue muy relevante, fue muy importante, porque estuvieron presentes sectores, algunos sectores agropecuarios, estuvieron presentes la Unión Industrial, estuvieron presentes representantes de la pequeña y la mediana empresa, estuvieron presentes movimientos sociales, movimientos populares, el movimiento obrero, el Estado, empresarios de diferentes sectores, de la Cámara del Comercio, de la Cámara Argentina de Comercio. Es decir, lo que se busca es encontrar un método de diálogo, de colaboración, obviamente con una decisión que luego va a ser una decisión gubernamental, pero sí tratar de consensuar en esa línea las medidas que se van tomando, sobre todo las relacionadas a temas de impacto en el bolsillo. Es decir, nosotros queremos, obviamente, recomponer el bolsillo de los argentinos y las argentinas, pero también entendemos que eso no puede arrastrar o no puede poner en crisis el funcionamiento de un comercio, de una pequeña y mediana empresa. Entonces, lo que tratamos de hacer es que eso confluya. En ese sentido, fijar hoy, o yo comentarte en qué monto oscila este aumento de suma fija. Realmente eso está en negociación. Yo querría ser respetuoso en esa línea porque es una línea de trabajo que nosotros nos trazamos y pretendemos que continúe de ese modo. Con respecto a los topes, o con respecto también a la otra pregunta que me hiciste de si había paritarias que todavía están, que tienen aumentos, digamos, son paritarias 2019 pero tienen aumentos, los aumentos de suma fija van a ser relacionados van a ser absorbidos por la paritaria del 2020, es decir, si hay una paritaria que todavía tiene aumento 2019, pero que todavía tiene aumentos durante el 2020, solamente va a empezar a regir, se va a absorber ese aumento de suma fija en la próxima paritaria, en el aumento de la paritaria del 2020, digamos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, mayo, puede haber paritarias que se hagan en mayo, que se cierren en mayo. En definitiva, lo que nosotros estamos buscando es realmente recomponer el salario de los argentinos y las argentinas, los que peor están, los de la base. Por eso la suma fija nos ayuda a
a poder compensar todas esas inequidades que se sufrieron con una inflación que tuvo más de 55 casi 55 puntos, digamos, ¿no? ¿Tope? Perdóname. No, los aumentos son aumentos, suma fija para todos. O sea, es la misma suma fija para todos. Gracias. Muchas gracias. Escuchamos al ministro Meoni y al ministro Cafiero. Hay dos realidades que quiero comentar y voy a aprovechar que está conmigo Pablo, ¿no? Con respecto a la terminal de ómnibus, hay una terminal que está terminada que se llama Delepiane, que no fue habilitada por el gobierno de Macri. Y la terminal de Retiro, la misma empresa que ganó 2 veces la licitación, fue revocada la licitación porque no era amiga. Querían que la gane un empresario amigo. Es más, al titular de Teva lo metieron preso. Con una truchada, un tipo de 70 nada que ver con Centeno, quedó absuelto. O sea, recuerden también, cuando fueron por aeropuertos, lo querían meter preso a Urnequian. O sea, han hecho un entramado de negocios por el cual, si ganaba un no amigo, le inventaban una causa judicial, el caso de Urnequian, el caso de Otero, que querían detenerlo al sobrino, es más. D'Alessio habló de que le pedían plata a Urnequian, que habían mandado a Teva, a la terminal de Retiro, a que le pidan plata al presidente. Tipos que figuran en la causa que investiga Ramos Padilla. O sea, esto es como operaban, ¿no? Era todo negocios para amigos. Y el que no era amigo, o lo dejaban afuera, o no habilitaban lo que había hecho nuevo. Es una locura lo que han hecho. Sí, yo creo que acá hay mucho para la investigación periodística, para los expertos en cuestiones legales y jurídicas y cuestiones inclusive policiales. Hay 4 años para investigar. Yo la verdad que como investigador creo que hay 4 años para escribir ríos de tinta de lo que pasaron en estos años. Cualquier persona que tuviera algún nivel de actividad, alguna experiencia en el sector privado y supiera a qué se deben algunos movimientos o cuándo se realizan algunas cosas y los por qué, todo el tiempo podía ver que había cuestiones que tenían un grado de impunidad fenomenal, porque evidentemente teniendo uno de los 3 poderes del Estado absolutamente hipnotizado, como era el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que mucho no ha podido hacer, bueno, era casi una monarquía de los medios de comunicación, las empresas, las corporaciones y por supuesto los jueces, la Suprema Corte. No sé, cuando todo este tipo de cosas aparecen y salen a la luz, ¿qué dice la gente de la Suprema Corte? Uno no llega a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Ni juez de la Nación tampoco. Para hacer esos papelones. No, ni juez de la Nación tampoco. Aparte hay toda una locura. Un amigo compraba una empresa eléctrica, el otro compraba la otra y el otro se hacía cargo de la otra. Entonces a los empleados les ponían los entes reguladores. Sí. Compraban las empresas de gas y a los empleados iban al ente regulador. Entonces ellos mismos se autocontrolaban y se permitieron aumentos de tarifas de hasta el 4000%, donde han ganado una verdadera fortuna. Porque el caso de Aranguren con Laura Alonso es una nimiedad al lado de otros casos. Sí, seguramente. Seguramente, y también hay muchas cosas que tienen que ver con cuestiones que desde el punto de vista legal, por ejemplo, cuestiones financieras del Banco Central, son difíciles objetarlas, pero lo que no es difícil objetar es que tuvimos 2 presidentes de Banco Central que asistieron a la fuga de capitales más grande de la historia en menos tiempo y nunca tuvieron aprobado el pliego por el Senado. O sea, es una locura. Una locura. O sea, nunca estuvieron aprobados y estuvieron sentados en la poltrona del Banco Central. Y pusieron a un financista como Caputo al frente del Banco Central y le dio el juego a todos sus amigos. Absolutamente. Además simulaban que hacían licitaciones. Las licitaciones que eran, si bueno, vamos a darle 5.000 millones de dólares a 28 pesos. Y van a ver que el mercado va a quedar absolutamente dominado. No, la realidad era que le iban a regalar 5.000 millones de dólares a 28 pesos para que se vayan. Eso es lo que se generó durante todo el año 2018 y gran parte de 2019,
capitales fugándose a un tipo de cambio al cual hoy los que se quejan, por ejemplo, porque tienen que viajar al exterior y tienen que pagar 82 pesos por los gastos que hacen, bueno, hubo otros que se lo llevaron a 28, a 30, a 32, y eso sin contar los primeros 2 años donde el apalancamiento financiero se hizo sobre dólar de 15 y 16 pesos 2 años, con tasas del 38 en pesos. Una locura. O sea, una cosa, 30% en dólares en un año, ¿no? Cuando hablamos de la capitalización, que eran a 35 días, los 38 que se ganaban se hacían 45 o 47. Es decir, yo recuerdo, yo soy profesor de la maestría en universidades privadas y tengo alumnos extranjeros. Y algunas veces llamaba a algún alumno y lo hacía pasar al frente para que explique en cuánto tiempo se podía ganar el 40% en Estados Unidos, a un francés, en 10 a años. un americano. Claro. En 10 años Entonces, mínimo. Claro, se sorprendían de lo que sucedía. Pero aparte, esta gente era especialista en tomar plata barata y prestar la cara. Absolutamente. Era el negocio financiero que hacía Caputo, por ejemplo. Absolutamente. Además, cuando yo digo, Argentina es un mercado que no es una gran plaza internacional. Cuando yo consigo en un año 20.000 millones de dólares e ingresan todos juntos, aplastan el precio del dólar. Si yo subo la tasa de interés en pesos al 38, llegó a estar al 80%. 83%. 83%. Y yo mantengo fijo el tipo de cambio, el dinero que se puede ganar en 30, 60, 90 días, teniendo movimiento de capitales libre, que puedan entrar y salir cuando quieran los capitales, como si eso fuera algo que realmente fuera encomiable, como lo presentaban eso, hace que ganen fortunas en muy poquito tiempo, la deuda queda y los dólares que entraron se van con la ganancia en dólares. Es decir, realmente que no existe en ningún país del mundo. No. Salvo un país en guerra. Sí, absolutamente. Utilizan esto en compra-venta de armas, pero nada más. Sí, la guerra, este es un buen punto, ¿no? La guerra no solo explica los niveles de ganancia de la Argentina, sino también muchas de las cosas que pasaron en Argentina. Si nosotros tomamos el último trimestre del 2017 y comparamos con el último trimestre de 2019, la caída del Producto Bruto es de 11%. Sería un 2002, después de que vuela la convertibilidad, 10 años de estabilidad cambiaria y monetaria, y tendríamos que remitirnos a la Alemania de las guerras, claro, para ver el desastre que dejaron, la caída del PBI per cápita, perdón, me refería, y una caída de casi 6, 7, 8% en los diferentes plazos, periodizando, del Producto Bruto Interno. O sea, que la realidad es que si no hubieran empezado con un colchón social, con un nivel de remuneraciones que estaba más o menos bien, hasta el 2015, donde no estaban resueltos todos los problemas, porque sí había pobreza, sí había algún nivel de desocupación, pero duplicaron la tasa de desempleo, duplicaron la tasa de inflación, diciendo que con la tasa de interés alta y haciendo una contracción monetaria se iban a resolver los problemas. El año pasado ni siquiera, no solo no se emitió, sino que se contrajo la base monetaria. O sea, se cayeron todos los fantasmas, todas las mentiras que se contaron durante todos estos años. Yo no sé cómo van a ser los economistas que yo denomino neocuantitativistas. Antonio, ¿por qué? Porque si le decimos neoliberales se ofenden, si le decimos monetaristas se ofenden. Entonces, neocuantitativistas. Yo no sé cómo van a hacer para volver a los medios a explicar el desastre que se hizo. Lo explican, ¿eh? Hubo complicidad. Pero lo explican. Sí, pero no tiene ningún sustento técnico. Pero igual lo explican y se enojan con quien los sí, rebate. Se enojan porque no tienen argumentos. Pero se enojan de una manera. Te invito a escuchar el audio de Alberto Fernández sobre la mesa de enlace. Porque hay un tema también que Mauricio Macri benefició a los exportadores de granos, que no son los productores, a que pueden liquidar cuando quieran y donde quieran. Y eso también contrajo el ingreso de dólares al país. Escuchemos qué decía Alberto Fernández.
Los únicos ausentes fueron la mesa de enlace, que se autoexcluyeron en forma egoísta, esto corre por mi cuenta, en forma muy egoísta de esta convocatoria que tuvo una respuesta unánime, ¿no?, a su pedido. Dijeron necesitar más tiempo para analizarlo institucionalmente, usaron una frase parecida a esa. Yo confío que lo analicen y que se sumen, eso es lo que confío, porque no quiero que queden excluidos. Yo lo que creo es que ahí hay como una suerte de prevención de parte de los sectores, que a partir de la experiencia de la 125 sienten que hay un gobierno que quiere agredirlos, y la verdad lo único que quiere es, como digo yo, un gobierno que quiere sumarlos. El campo es muy importante para el crecimiento argentino, ¿eh? Bueno, ese es el otro punto, ¿no? El otro tema es que hay un grupo de productores, ¿no?, que protesta mucho y critica y grita, pero en realidad lo que se dan de plata son los exportadores. Absolutamente. Y hay todo un mercado negro en torno a los cereales que hay que reconocerlo, hay un nivel de curro ahí con las cargas de porte. Exactamente, además hay oligopolio. Sí, señor. Hay oligopolio de las compañías harineras, de las aceiteras, que fijan precios que afectan al conjunto de la sociedad, porque estamos hablando de un consumo popular. Cuando hablamos de harina, cuando hablamos de aceite, estamos hablando de consumo igual popular. que la carne. Y la carne, ni hablar. Entonces, lo que yo creo es que hay una gran tarea de parte del gobierno de poder desarmar esos manojos que se tejieron durante todos estos 4 años, donde en realidad, en lugar de estar los funcionarios públicos resolviendo los problemas de la gente, lo que estaban haciendo es negocio tras negocio tras negocio. Independientemente de las cuestiones jurídicas y legales y de la investigación periodística, yo creo que hay que hacer un trabajo grande para solucionarle la vida a la gente. A mí me parece que esto que decía Cafiero recién, hay que explicarlo lo más que se pueda, bien ampliamente. Cada vez que, por ejemplo, hay un congelamiento de tarifas, cada vez que hay un aumento con un bono o porque esto sería para el sector privado como un vale a cuenta de las paritarias, lo que se está haciendo es mejorar la relación ingreso con los precios de los productos que se alcanzaron. Entonces hay muchas formas de que una familia viva mejor, no solamente aumentándole el sueldo, sino haciendo que las tarifas de luz y gas sean menores, haciendo que el transporte para ir a trabajar sea menor, haciendo que los productos alimenticios tengan un precio accesible. Todo eso hace al bienestar general. Y la verdad que yo creo que se encontró muy bien el nombre de esta ley tipo ómnibus que le dicen que salió de solidaridad. Tenemos que volver a la solidaridad porque hemos vivido 4 años de egoísmo, de concentración, donde los que formaron parte del Estado, en lugar de privatizar el Estado, se lo apoderaron. Ahora, pero Pablo, también ahí no es disentir, ¿no? Pero siempre los que han traicionado cuanto acuerdo intentó establecer cualquier Estado han sido los grandes empresarios. Uno recuerda el grupo Los 8 contra Alfonsín, que estaba Fabelevic y Funes de Rioja también. Sí. No, los bancos siempre han ido a deba, ha ido siempre en contra de todo gobierno que intentó beneficiar a la ciudadanía y son los primeros que han traicionado cualquier acuerdo. Esto es una realidad y la política, si no lee la historia, va a cometer el mismo error. No, claramente, yo creo que en este momento el presidente tenía que iniciar el gobierno con una actitud conciliadora, de diálogo, de acuerdos y de mayores expresiones. Lo que sí me parece a mí es que cuando llegue el momento no le va a faltar el carácter y la autoridad como para tomar decisiones sin consultar con nadie. Cuando se trate de tasas de interés, cuando se trate de cuestiones de precios, yo creo que el presidente va a ejercer su autoridad con toda la capacidad que tiene. Sabemos que Alberto Fernández es un político de raza y además que es un hombre con una capacidad de resolver situaciones que lo ha demostrado como jefe de gabinete cuando fue el jefe de gabinete nada menos que de Néstor Kirchner, ¿no? No, y esto
pone de manifiesto que está acostumbrado a, digamos, a timonear un barco en situaciones complicadas. Hay que recordar cómo estaba el 2003. También hay que recordar que Duhalde había iniciado un proceso, ¿no? Hay que ser justos también con el gobierno de Duhalde. En algún momento va a ser reivindicado en la historia, digamos, porque tomó decisiones que eran las que pagan el costo político, ¿no? Como, por ejemplo, después de 10 años de tipo de cambio fijo, dejarlo flotar, si bien no fue una medida para aplaudirlo, pero evidentemente el tipo de cambio se había quedado muy retrasado, sí. La industria estaba destruida y bueno, fue reconstruyendo, fue creando las redes sociales de contención que aún hoy tienen vigencia y que son las que han hecho que hasta Carolina Stanley pudiera manejar a los grupos sociales. No será la experiencia en las villas que tiene Carolina Stanley lo que le ha dado esa facilidad para poder resolver los problemas que se fueron resolviendo y haciéndole el aguante, sino los movimientos sociales que se integraron con el gobierno y que pusieron primero a la gente y después a la política para poder seguir adelante. Así que sí, yo creo que en algún momento Duhalde va a tener ese reconocimiento. Yo creo que Alberto lo ha hecho de alguna manera yendo a reunirse con él y teniendo... Es una experiencia valiosa la que tuvo Duhalde, pero Néstor Kirchner asumió realmente con un país en llamas. Yo recuerdo el pronóstico promedio de los economistas del establishment del año 2003 en términos de crecimiento del PBI. Todos daban entre -2 y 0, y la tasa de crecimiento de 2003 fue el 8. Al segundo año dieron entre 1 y 2 y fue 9%. O sea, en cualquier país del mundo, la mayoría de los economistas que pasan por los canales de estas empresas a las que les interesa el país van a la silla eléctrica si llegan a errar los pronósticos en la magnitud que le erran. ¿Vos te acordás cuando un colega habló del dólar a 10 pesos en el 2000? Sí, pero te invito a otra trampa del gobierno de Macri, que escuchemos lo que decía Alberto Fernández, que son los créditos UBA. Los créditos UBA. Que han entrampado para terminar con los créditos que había concedido el gobierno de Cristina Fernández. Los entramparon con los créditos UBA solamente para dilapidar los créditos blandos que estaban del gobierno anterior. Escuchémoslo y lo reflexionamos, ¿te parece? Sí. A mí el problema de los créditos UBA me hace acordar mucho a la salida de la convertibilidad, que la gente quedó enganchada en deudas en dólares y de repente la devaluación fue del 400%. Ha pasado algo en la economía que ni el acreedor ni el deudor previó adecuadamente. Como consecuencia de eso que ha pasado, el acreedor se está beneficiando más allá de lo que esperaba. Que como no tenemos todavía la solución final para el tema, lo que hemos decidido es prorrogar un mes más el congelamiento. Capital, el tema es una medida rápida y después empezar a rever todo esto. Absolutamente. Los que somos un poco más grandes nos acordamos de la 1050. Inolvidable. Yo me acuerdo que lo explicaba en la universidad. Yo doy clase en la maestría, lo explicaba porque, claro, parecía ciencia ficción. Es cierto que para el que no lo experimentó es muy difícil entender. Y aparte nadie te cree. No. Y además, como uno tiene cierta posición política tomada, entonces digamos como que era prejuzgado muchas veces me acuerdo por los alumnos, pensando, pero a este tipo le cae todo mal. La realidad es que los créditos UBA se hicieron con el objetivo de ganar las elecciones de medio término en 2017. Sí. Se entregaron a diestra y siniestra sin calcular nada, sin explicarle a la gente que no era el tema solamente el ajuste de la cuota, sino cómo se iba acumulando la deuda. Claro, que se iba prorrogando en el tiempo. No, a mí me tocó vivir una experiencia, no solo la de la 1050, esa la viví en carne propia, pero me tocó trabajar en Chicago antes de la crisis de las hipotecas y me tocó ver cómo la gente que compraba, porque en Estados Unidos el crédito es muy fácil, se obtiene. Hay compañías que se llaman compañías de mortgage, que son compañías de hipotecas, que están como los kioscos en la calle, ¿no? En Estados Unidos nadie hace
todo un trámite en un banco. Van en una compañía, le dan el ID, que es el documento de identidad, le dicen dónde trabaja, traen un sobre y se ocupa de toda esa compañía. Y se daba préstamo a diestra y siniestra. Yo recuerdo que con la experiencia nuestra de la 1050, yo le decía al número 1 de la compañía que estaba preocupado porque me parecía que si la tasa de interés, que en ese momento estaba baja, llegaba a empezar a subir, se iba a desacelerar la tasa de aumento de precio de las propiedades, porque la gente compraba porque las propiedades aumentaban. Claro. Y bueno, ellos no lo pescaban muy bien y me decían, bueno, pero ¿y qué podría pasar? Y bueno, digo que si sube la tasa de interés se va a desacelerar la construcción de viviendas y al haber mucha cantidad los precios van a caer. Y entonces, ¿qué pasaría? Le digo, es que las empresas y los bancos le están prestando el 100%. Entonces, una empresa, una persona que compra una propiedad en $300.000 y el banco le da 300.000, puede pasar que como los préstamos después del tercer año se van ajustando en el capital, ¿no es cierto? Porque la tasa se libera, puedan empezar a deber 400.000 y los precios de las propiedades caigan a 200.000, con lo cual los incentivos que tiene el que está pagando el crédito son mucho menos, qué sé yo, si es un mexicano que vino a trabajar a Estados Unidos para salir de la pobreza, si es un nicaragüense, si es un hondureño, le cuesta menos tirarle la llave por la cabeza al banco y volverse a vivir mal a México. Y el banco pierde plata, claro, todos pierden. En un momento, Antonio, había 10.400.000 viviendas vacías. En el sur, al no entender, porque también la gente en el interior, en Estados Unidos, no es la gente que uno ve en la televisión en Wall Street. No, nada que ver. Los rubios sin dientes a tiro defendían el desalojo. Y hubo que generar, Obama tardó 2 años en darle facilidades después para que pudieran recuperar los pagos, y mucha gente en esos 2 años no aguantó y perdió sus casas. Así que lo que hicieron acá con los créditos UBA era absolutamente previsible. Absolutamente previsible. Es una mentira total eso que dicen, bueno, no, pero la idea era que como iba a bajar la tasa de inflación, bueno, la tasa de inflación no puede bajar nunca cuando todo el tiempo están aumentando los servicios, ¿no es cierto?, de los hogares, la luz, el gas, cuando están aumentando el alumbrado, barrido y limpieza en la ciudad, cuando están aumentando el agua, cuando están aumentando los combustibles. O sea, no hay ninguna posibilidad que eso suceda. Así que lo hicieron con toda sabiduría y con la idea de transferirle el costo al que viene. Porque, por ejemplo, hay algo que se está hablando mucho en estos días que es terrible. Dice, el costo político, ¿no? Cada vez que sale un eslogan, lo meten los canales hegemónicos y la gente que no tiene mucho manejo empieza a repetir. Y el costo político, yo no he visto un costo político más grande que otorgar créditos UBA a diestra y siniestra y dejarle el rescate a Alberto Fernández, que es el que va a tener que congelar y subsidiar, porque los bancos no van a subsidiar nada. Los bancos no van a poner un centavo para eso. Va a tener que ser el Estado el que va a tener que hacerse cargo de una parte de esos aumentos, y eso es costo de la política, porque fue la campaña política de 2017 para ganar las elecciones de medio término. Esa es la realidad. No lo veo a nadie hablando de esos temas. El tema de los créditos UBA, hasta automóviles se vendieron con créditos UBA. No tuvo como objeto resolver los problemas de la vivienda ni de la gente que necesitaba crédito. Tuvo la necesidad imperiosa de ganar las elecciones de 2017 para durar 2 años más, porque si no Macri no hubiera terminado el mandato. No hay ninguna duda que si lo que pasó en 2018 hubiera pasado en 2017, Macri no termina el mandato. Muchísimas gracias, Pablo. A usted. Lo vamos